Muy bien. Bueno, yo estoy aquí para contar un poquito la metodología de un proyecto de investigación en el que participamos la Universidad de Navarra, la Universidad Pública de Navarra y el propio Colegio de Sociología y Politología, que tiene como tema algo que es muy importante y poco atendido, que es el de la violencia de persecución que sufrieron los miembros y cargos públicos de partidos democráticos en Navarra. Entonces, bueno, he preparado un poquito una síntesis de las cuestiones así que nos movieron un poquito cómo lo planteamos metodológicamente. Entonces, para no perder el hilo y para dar algunos datos, lo que voy a hacer es leer un poquito lo que tengo preparado, ¿vale? Como decía, se trataba de un proyecto que fue financiado por la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra y que se puso en marcha en 2020 con una primera fase que enseguida explicaré un poquito de una manera muy sintética y concluía a mediados de este año con una segunda fase durante la que se realizó el trabajo de campo y el análisis de toda la información obtenida. En el proyecto ya he dicho que participaron el Colegio de Sociología, que hizo la coordinación, tareas de coordinación técnica, un equipo investigador de la Universidad de Navarra, en particular de su Instituto Cultura y Sociedad, y otro de la Universidad Pública de Navarra, en este caso desde el Instituto Icomunitas. Éramos miembros de Icomunitas los tres investigadores que participamos, Loitune Zuluaga, Sergio García Magriño y yo misma. Inicialmente el proyecto llevaba por título la referencia a la Kale Borroka, o sea, era el terrorismo de ETA y Kale Borroka contra miembros y cargos públicos de partidos democráticos en Navarra. Pero pronto se hizo extensible que el término Kale Borroka no era el más apropiado, que era más certera esa referencia a la violencia de persecución, que es mucho más abarcante y que realmente habla de lo que está ocurriendo en la Kale Borroka con una materialización muy concreta y muy específica de esa violencia. Entonces, al final, el informe pues, añadió esa referencia al título. En los casi 2 años desde que se inició el trabajo, lo que hicimos fue ahondar en qué supuso y cómo se produjo la violencia de persecución en Navarra, prestando atención al testimonio directo de muchos de quienes la sufrieron en primera persona. Para este proyecto resultaba imprescindible escuchar la voz de quienes padecieron esa violencia de persecución, algo llamativamente inédito, como ya he comentado. De hecho, podemos decir que hasta ahora, hasta este trabajo, no se había estudiado con este alcance cómo repercutió en las víctimas esa violencia dirigida contra miembros y cargos públicos de partidos democráticos. La voz de quienes la padecieron no se había escuchado, no se les había preguntado. Con este propósito, la investigación se realizó, como ya he apuntado, en 2 fases. En la primera, llevada a cabo entre octubre y diciembre de 2020, el Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra se encargó de trabajar sobre el marco teórico de referencia. A la vez, desde el Instituto Icomunitas, de DAUNA, se llevó a cabo un trabajo de conceptualización e identificación de la violencia de persecución que se produjo en Navarra, incorporando también el País Vasco. En el informe que recoge el trabajo realizado, se recogen como parte de ese trabajo unas tablas que dan cuenta de la extensión de esa violencia ejercida contra los adversarios políticos y que muestran que, pese a su intensificación a partir del 94 con la ponencia Oldartzen y la conocida socialización del sufrimiento, esa violencia se ejerció mucho más allá de ese marco temporal, que que tendemos a identificar con mayor nitidez al constatar la implantación del servicio de escoltas de seguridad. El incremento brutal de esa intensificación en la vida cotidiana de la violencia de persecución constituye, ligado a este periodo más reciente, uno de los plazos más palpables de su legitimidad, la legitimidad de esa violencia. Y como os podía advertir, insisto, uno de los episodios más olvidados de nuestra historia reciente. De ahí también la importancia de prestarle atención. ETA asesinó entre 1973 y 2008 a 43 adversarios políticos, 41 en democracia. En esos atentados perdieron la vida también otras 12 personas. Es decir, estamos hablando de un total de 55 personas asesinadas bajo la consigna directa de la persecución política. En las tablas se recogen esos datos, en las tablas que están en el informe, incluida también una tabla donde se especifica la situación procesal de esos casos. Algo que, como bien sabemos, está muy relacionado con las expectativas de verdad, justicia y reparación. Tras esa primera fase de establecimiento del marco histórico y conceptual del informe, se abordó la segunda fase que tenía como propósito básico el desarrollo del trabajo de campo, con la realización de entrevistas a personas que habían sufrido esa violencia de persecución en la Comunidad Foral de Navarra. Con todo, junto a ese trabajo cualitativo, interesaba también cuantificar el alcance de la violencia de persecución en Navarra. Para ello, una de las fórmulas era la de constatar cuántas personas recibieron protección durante esos años. Cabe apuntar que en Navarra la protección sistemática de los cargos políticos de estos partidos se produjo a partir de 2001, con el asesinato de José Javier Mujica, tras ese asesinato. Aunque ya en 1999, con el asesinato de Tomás Caballero, se empezó a asignar escoltas a miembros de UPN, PP, CDN y PSN.
La cuantificación del número de personas que necesitaron ser escoltadas en la Comunidad Foral de Navarra se realizó con los datos aportados por el Ministerio de Interior. Así, el dato oficial facilitado indica que en la Comunidad Foral de Navarra fueron 659 personas quienes contaron con un servicio de protección. De esas 659, casi el 80% eran representantes o cargos políticos. Concretamente, 510 personas de los partidos políticos señalados contaron con escolta. En su vertiente cualitativa, la investigación se planteó los siguientes objetivos básicos: dar voz a los representantes políticos que sufrieron la violencia de persecución para visibilizar esa realidad en Navarra y participar a través del reconocimiento sobre lo ocurrido en cierta reparación por las vulneraciones que vivieron. Y, segundo, profundizar en el conocimiento de cómo se produjo esa forma de violencia y qué consecuencias sociales y políticas tuvo. Con esos objetivos se llevó a cabo el trabajo de campo, que consistió en la realización de 57 entrevistas semiestructuradas y de un grupo focal, que permitieron recoger las experiencias vividas en primera persona, en primera mano por cargos políticos amenazados por ETA en Navarra. En Navarra, la violencia de persecución se dirigió contra los representantes del Partido Socialista de Navarra, el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro. De ahí que las entrevistas se realizasen a miembros de estos partidos que tuvieron alguna responsabilidad política y que además padecieron ataques y acoso por ese compromiso político y por su visibilidad pública. La vía de contacto para seleccionar a las personas para ser entrevistadas fue la de los propios partidos políticos, y estos aportaron la información necesaria para identificar a las personas participantes, para que los equipos nos pusiéramos en contacto con ellas. Tras la localización de las personas dispuestas a prestar su testimonio, en junio de 2021 se iniciaron las entrevistas. El equipo de la UNAV entrevistó a 32 personas, llevando a cabo 30 entrevistas, y el equipo de la UNA, por su parte, realizó 25 entrevistas y el grupo focal. Para la realización de las entrevistas se diseñó un guión consensuado por el equipo de la UNA y de la UNAV, donde se plantearon varios bloques vinculados con la violencia de persecución. Estos bloques eran: formas de acoso y amenazas, consecuencias de las amenazas y de la necesidad de recibir protección personal, percepción sobre el apoyo social e institucional, y por último, vivencia del fin de la violencia y de la necesidad de protección del final de esa escolta. Esas dimensiones nos permitieron organizar el discurso para hacer visible qué supuso esa violencia en la vida de sus protagonistas, facilitando que irrumpiesen recuerdos y emociones compartidas que podían servir para mostrar qué ocurrió en esos años de persecución. Era importante contar con ese guión consensuado porque las entrevistas se distribuyeron entre los dos equipos, como ya he dicho, y porque dentro de cada equipo había también diferentes entrevistadores. Respecto al guión, facilitaría el análisis posterior de los testimonios recabados y, tal como quedó claro en las reuniones que se llevaron a cabo preparatorias, permitía prestar atención a los flancos más pertinentes para la investigación, como es lógico. Como es de rigor, se partió también del propósito de dejar hablar a los protagonistas y partir de ese guión evitando que los entrevistadores orientaran las respuestas, dando referencias o explicitando posicionamientos que debían salir espontáneamente de los entrevistados. Se trataba en suma de aplicar los criterios básicos de la metodología de las entrevistas para procurar el mejor acercamiento posible a la verbalización de experiencias que, tal como prevíamos, habían sido muy duras. Entendiendo por donde eso nos va a hablar Chunethan. Entendiendo por lo demás que en la entrevista es una forma de interlocución compleja donde entrevistado y entrevistado van dando forma a un diálogo vivo que, si se orienta bien, pues presta claves muy valiosas para entender lo vivenciado por cada una de esas personas. Los equipos de investigación realizaron las entrevistas entre los meses de junio y octubre de 2021. De ellas, 26 fueron a miembros de UPN, 26 a miembros del PSN y 5 a miembros del PP, teniendo en cuenta que este último partido se integró en UPN a partir de 1991 hasta 2008, cuando se refundó en la Como advertimos al realizar las entrevistas, 3 de los entrevistados habían renunciado voluntariamente a ser escoltados y 1 trabajaba como escolta en aquella época. Se entrevistó a 19 mujeres y 38 hombres. Más en detalle, del PP fueron 4 las mujeres entrevistadas, de UPN 7 y del PSN 8. En el informe aparecen las tablas también con esos datos. Las franjas etarias se definieron atendiendo a la diferente experiencia que se deriva de la edad que tenían cuando sufrieron esa violencia de persecución, y así por franjas de edad, no sé si es un dato que lo voy a mencionar, se entrevistó a 14 personas de entre 39 y 49 años, de las que 5 eran mujeres y 9 hombres, 28 personas de 50 a 64 años, de las que 12 eran mujeres y 16 hombres, y 15 personas de 65 años en adelante, de las que 2 eran mujeres y 13 hombres. También eso nos marcaba un poquito la experiencia, qué edad tenían cuando sufrieron esa experiencia. En función de tienen hijos, no tienen hijos, son jóvenes que quieren salir a disfrutar de su ocio, es gente mayor que está más preocupada por qué está pensando en términos de libertad, recordando la dictadura, ese tipo de experiencias.
La zona de procedencia de las personas entrevistadas se definió a partir del lugar de residencia, pero también se utilizó el lugar donde desarrollaron su actividad política, en un caso concreto, ¿vale? Así, alguna persona procedente del sur de Navarra que tuvo que desplazarse al norte para permitir la concurrencia de sus partidos políticos a las elecciones municipales, que era una de las consecuencias de esa violencia de persecución, las contabilizamos a efectos del informe como del norte. Eso se justifica porque se detecta también una experiencia muy distinta en función del lugar donde se llevó a cabo la actividad política. Es decir, pueden ser del sur, en el sur no había esa presión, pero cuando ejercían en el norte, en ese espacio sí que la presión era muy elevada. Atendiendo a ese criterio, del norte de Navarra se entrevistó a 3 personas, una mujer y 2 hombres. De la zona media, que es el volumen mayor, a 49 personas, 16 mujeres y 33 hombres. Y del sur a 5, 2 mujeres y 3 hombres. El mayor porcentaje, como se puede advertir, corresponde a la zona media, Pamplona, Comarca, Castella, casi un 86%. Cabe señalar también que 18 entrevistados, más del 31%, optaron por que su testimonio fuera anónimo. En el caso de las mujeres entrevistadas, un 37% de ellas optaron por el anonimato. Mientras que en el caso de los hombres fueron 11, un 29% los que quisieron preservar su identidad. El trabajo de campo contemplaba también la realización de 2 grupos focales, lo hemos previsto. Uno con personas entrevistadas y otro con familiares de estas personas. El primero se desarrolló con normalidad, mientras que el segundo hubo de suspenderse por la imposibilidad de conseguir la participación de familiares. Se les hacía difícil, ¿no? Era complicado. Principalmente no se sentían preparadas para hablar de esa experiencia. El grupo focal de personas entrevistadas se realizó en una sala habilitada para esta técnica de investigación en el campus de Rosalía, de la UNA, el 28 de octubre de 2021 y contó con 6 participantes, 3 hombres y 4 mujeres, 3 del PSN y 3 de UPN. Para la transcripción, tanto de las entrevistas como el grupo focal, el Colegio de Sociología y Politología de Navarra contrató a una profesional con amplia experiencia en ese trabajo. Una vez transcrito todo el material obtenido en las entrevistas y en el grupo focal, se inició el trabajo de análisis. Para ese análisis se confeccionó un documento con los criterios y categorías que habrían de servir para ordenar el material obtenido. Ese documento permitía desglosar todos los puntos y aspectos que resultaban de utilidad para organizar los discursos y sirvió de hecho para construir el índice de esta parte central del informe. Para el análisis de los resultados, lo que hicimos fue, la estrategia fue un poco la de la reproducción narrada de las categorías comunes que emergieron en las entrevistas, enfocándonos en las vivencias de lo que supuso vivir con escolta en aquel momento. Sobre todo hay una centralidad de esa experiencia. ¿Sí? Partiendo de ese enfoque narrativo, se llevó a cabo un trabajo de segmentación y cribado de las entrevistas que permitió organizar el discurso personal de cada uno de los entrevistados. Con ese cribado también se facilitaba la identificación de lugares comunes que quedaban así destacados no solo por la potencia expresiva, que era obvia, ¿no? sino también porque eran compartidas, eran experiencias compartidas. Con todo el trabajo de análisis, que fue así, acabó desbordando esa organización inicial bajo los criterios y categorías identificados inicialmente. Así, en la redacción del informe, esa redacción de informe se fue armando desde la lectura atenta, sistemática y reiterada del conjunto de las entrevistas, que se fueron ordenando a partir del índice ya mencionado. En el tratamiento de los datos obtenidos se persiguió mostrar en qué había consistido y qué efectos tuvo esa violencia a través del testimonio directo de quienes la sufrieron. Así, por un lado, en cada apartado del análisis se presenta una síntesis del conjunto y por otro se incorporan referencias literales extraídas de las entrevistas y del grupo focal que permiten ilustrar lo vivido. Esos extractos tienen un valor testimonial imprescindible para encarnar lo que supuso vivir esa violencia. En las citas se respetó la literalidad de lo expresado, interviniendo únicamente cuando era necesario para preservar el anonimato o para acordar explicaciones o relatos que se desviaban de lo que se estaba tratando de ilustrar. En todo momento, cuando se hizo este tipo de intervenciones, se incluyeron como es preceptivo paréntesis y puntos suspensivos. En sociología, este tratamiento de los testimonios es un principio básico sobre el que se asienta la capacidad de nuestras metodologías para permitirnos mostrar la realidad con la mayor objetividad posible. Nuestra intervención en análisis consiste, desde ese principio metodológico, en ordenar el material recabado, identificando lugares y elementos decisivos para entender lo vivenciado. Esa tarea se hizo atendiendo a la singularidad de cada voz para contar aquello que sintió y vivió. La potencia genuina y única de cada una de esas voces, que en realidad les estamos escuchando cuando las leemos, es un valor indudable de esa investigación y de la eventual capacidad que pueda tener para contar lo ocurrido. Para explicar con algo de detalle, voy terminando, que le toca a Bichune, la composición del análisis de los resultados, voy a seguir así muy sintéticamente el índice de este apartado, que se apoya en documentación de categorías y criterios que habíamos preparado al efecto.
En primer lugar, se explicita un acercamiento a las motivaciones y vías que llevaron a esas personas a su compromiso político. En este apartado, recogido como comienzos, se muestra ese compromiso necesariamente unido a un contexto donde la violencia terrorista formaba parte del paisaje, y resulta muy interesante advertir la influencia de ese contexto y empezar a notar el impacto de lo que era el otro comienzo, que era el de empezar a tener que ser escoltado, ¿no? Desde la atención a esos inicios se atiende, como un segundo apartado, a la vida bajo amenaza. Este apartado resulta central en el reconocimiento de lo ocurrido. Se recogen aquí las formas que tomó la persecución, lo que permite hacer visible una realidad que se minimizó a través de su normalización en la vida cotidiana. Forma parte del paisaje, ¿eh? Se presta también atención al contexto donde ocurrieron las agresiones y amenazas, remitiendo a acontecimientos que les impactaron especialmente, a su percepción del apoyo social e institucional recibido y a cómo les afectaba la no condena de los atentados o de su propia persecución, ¿sí? Aquí se recoge también su identificación de los responsables de la violencia que sufrieron. En el siguiente apartado, la sombra de la escolta, el siguiente apartado está dedicado a las vivencias asociadas al hecho de tener que llevar escolta. Se recogen ahí los testimonios de los entrevistados a partir de esa asignación de protección, un sistema de protección. Se atiende a las diferentes realidades que vieron, desentrañando qué supuso en su día a día, en la relación con su familia y con sus amistades y en el desempeño de su profesión. Se ha ordenado así, siguiendo esos pasos. También se presta atención a si en esa situación pensaron en dejarlo y se presta atención a sus motivaciones para seguir. Esas vivencias son clave para ayudar a identificar qué significó y qué implicó la violencia de persecución para esas personas amenazadas. No en vano, la presencia de escoltas producía un impacto directo en su vida, afectando a su libertad y a la posibilidad de llevar una vida normal. Tras esa atención a lo que supuso vivir con protección, se plantea un recorrido por cómo vivieron el final de ETA y de la vida con escolta. Se trataba de hacer explícito el cambio en sus vidas que supuso dejar de estar amenazados y cómo interpretan desde hoy el cese definitivo de la violencia. El último apartado del análisis remite a las consecuencias y padecimientos que percibieron los entrevistados tras aquella experiencia y se trata de traer un poquito al presente sus impresiones sobre el reconocimiento de la violencia que sufrieron y se pregunta sobre sus sentimientos cuando recuerdan aquella época. El balance de aquella experiencia se cierra con sus diversas valoraciones sobre si mereció o no la pena ese sacrificio. Finalmente, en el último apartado del informe se recogen 22, podrían haber sido más, podrían haber sido menos, pero al final quedaron 22 conclusiones que tratan de ceñir las cuestiones centrales de los relatos de los protagonistas. Esta síntesis, como se apunta en el propio informe, se asienta en la necesidad de mostrar aquella realidad, de denunciarla y de apuntar cómo la memoria de aquellas vivencias puede contribuir a deslegitimar el recurso a la violencia para la obtención de fines políticos. La implicación de estos cargos públicos con la democracia y con la defensa de la libertad tuvo un alto coste personal que no ha sido reconocido por el conjunto de la sociedad y que incluso los propios afectados tienden a matizar, comparándolo con situaciones que imaginan más duras que las propias. Hacer un poco una reflexión, una memoria crítica que aspira a ser un pilar de ya que estamos hablando de convivencia. Esa memoria crítica que aspira a ser un pilar de la convivencia democrática requiere un conocimiento de esa realidad, haciéndonos plenamente conscientes de la barbaridad que supuso esa violencia. En ese esfuerzo por afrontar la realidad de nuestro pasado se hace necesario reconocer la generosidad y valentía de todas las personas que padecieron esta persecución. En el conocimiento que emana de escuchar a las víctimas de esa violencia se fundamenta un principio de reconocimiento que nuestra sociedad no ha verbalizado y que llamativamente los propios implicados no reclaman para sí, sino para tratar de desactivar el riesgo de que algo así pueda volver a ocurrir. Ahora le daré el paso le daré la palabra a Loitxune, que va a hablar un poquito más de ese trabajo directo de campo y de hecho un recorrido así un poquito más sintético por las cuestiones que nos planteábamos metodológicamente, incluso en términos de organización de lo que habíamos recabado. ¿Vale? Pues muchas gracias y adelante, Loitxune.